Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Facebook Live de Clínica Universidad de los Andes. Soy Catalina Rodríguez y hoy día nos acompaña el doctor Javier Tinoco, infectólogo de la clínica, para conversar sobre el sarampión y la importancia de la vacunación. Muy buenos días, doctor. Buenos días, gracias por invitarme a hablar de este tema. Muchas gracias a usted por acompañarnos. Doctor, ¿qué es el sarampión? Bueno, yo creo que, así, pero diciéndolo de forma muy simple, es una enfermedad infecciosa a que generalmente se presenta de manera aguda y la causa es viral, ya es producida por el virus sarampión. Algo muy importante también es que yo creo que es justamente la importancia, la relevancia que se le da, es que es transmisible. Es una enfermedad que se caracteriza por ser muy transmisible, por secreciones respiratorias de algún paciente enfermo que pueden permanecer por harto tiempo, y eso hace que las personas susceptibles se vean con alto riesgo de enfermarse. ¿Y quiénes son esas personas más susceptibles que podrían tener este riesgo? Las personas que básicamente no han tenido la enfermedad previamente, ¿ya? Y también las personas que no han recibido una inmunización adecuada. ¿Y por qué puede dar sarampión, doctor? Es justamente por la exposición, por haber tenido contacto con un paciente enfermo a través de sus secreciones respiratorias, ¿ya? De este paciente que está con síntomas y signos de la enfermedad aguda. O sea que es una patología contagiosa. Sí, es transmisible. Ese es un concepto importante de la enfermedad. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que tiene el sarampión, doctor? Bueno, uno es el hecho de haber estado en contacto, y también hay que tener presente de que hay ciertos grupos, digamos, de pacientes que se pueden ver, o sea, que son susceptibles y que han estado en contacto, que pueden evolucionar de manera un poco más complicada la enfermedad. Si bien la enfermedad es como de buen pronóstico y la mayoría de pacientes se recuperan con un tratamiento de los síntomas simplemente, hay pacientes, por ejemplo, como inmunosuprimidos, pacientes embarazadas, pacientes, por ejemplo, con desnutrición, que suelen verse más afectados, tienen que tener presentaciones más graves del cuadro. ¿Y qué medidas se deben tomar entonces para evitar esta patología? Ya, bueno, una muy importante. Esta enfermedad, por lo menos acá en Chile, ya lleva varios años que se ha considerado como erradicada. El último caso como autóctono fue como el año 92. Y sí, regularmente en los años siguientes sí ha habido casos de pacientes más bien de forma importada, digamos, de otros países que han tenido la enfermedad. Pero esto se alcanzó gracias a un plan de inmunización de la enfermedad. Ya acá en Chile ya hace varios años está normada que uno recibe una inmunización por sarampión y otras patologías en primero básico, o sea, a los 6 años de edad y a los 12 meses de vida, ¿ya? Entonces gran parte de nosotros ya estamos protegidos, ¿ya? Entonces el ministerio, la autoridad ha hecho refuerzo de esta inmunización, por ejemplo, en pacientes pequeños de 6 meses, 1 año, que no han recibido ninguna dosis de la inmunización, de vacunarse. Por ejemplo, de 12 meses de edad hasta los 6 años, que han recibido solo una dosis, de recibir su segunda dosis. Y también hay un grupo en particular de los años 71-81, ellos, pacientes chilenos, digamos, que nacieron en ese periodo, de que recibieron una menor dosificación de la vacuna. Entonces a ellos también se les recomienda, en caso de viajar al extranjero, en estos casos, en los 3 casos, en caso de viajar al extranjero, cualquier destino, de nuevamente recibir una dosis de la vacuna. O sea, no se necesita solo una vacuna. Claro, uno se recomienda en general como concepto de que por lo menos uno debiera tener 2 dosis de la vacuna en la vida, ¿ya? Por lo menos 2. Claro. Doctor, y aparte, bueno, de las medidas de inmunización que usted comentaba, ¿existen otras medidas que podrían ayudarnos a no desarrollar el sarampión? Sí, mira, yo creo que por parte de las personas, es lo que dijimos, es lo más importante, en verdad, es como su deber, digamos, ¿ya? Y lo que se quiere hacer énfasis, digamos, en este Facebook Live. Pero también hay parte de eso que tiene que ver con nosotros, yo creo, con el personal médico y de salud. Por ejemplo, sarampión, una enfermedad que muchos doctores no han visto, no han podido ver casos, porque la enfermedad en verdad ya, como la circulación, eso ya pasó hace varios años, la periodo de mayor circulación. Y ahora los casos que uno ve son excepcionales, son más bien importados. Entonces, un punto muy importante es que los médicos, el personal de salud que atiende a los pacientes, tenga muy presente en un diagnóstico como precoz, oportuno de la enfermedad, saber reconocerlo, ¿ya? Y lo otro es que también, una vez reconocido, de que se tomen todas las medidas necesarias para su atención.
Ya es muy importante, por ejemplo, que el paciente, una vez que reconocido, se priorice su atención, el personal utilice elementos de protección personal para atenderlo, mascarillas, Claro. digamos, y también evitar, por ejemplo, la permanencia innecesaria en lugares comunes, por ejemplo, salas de espera con otros pacientes. Entonces, que tanto en servicios de urgencia, centros ambulatorios, de los centros de salud, exista esa conciencia de tener presente al sarampión como una enfermedad que es posible ahora de ver, porque hemos visto un aumento de casos significativo. Claro, eso mismo le iba a preguntar, doctor, ¿por qué hay un aumento de casos en el mundo, siendo que antes en Chile era una patología, una enfermedad que estaba casi erradicada? Sí, bueno, en Chile le mencionaba de que se había declarado, el último caso autóctono en el año 92, se había declarado libre de enfermedad en el 2014, ya, las Américas en el 2016, pero después siempre ha habido, en verdad, circulación del virus y personas enfermas en otras regiones del mundo, en Europa, en África, en Asia. Eso no ha habido tan buen control y también se ha visto que en muchos países que ya también consideraban erradicar la enfermedad, las coberturas de vacunación han disminuido. Y obviamente un punto importante es que las personas no son estacionarias, viajan, se trasladan, y muchos países también que se consideran libres de enfermedad han visto casos importados por esa vía, por pacientes enfermos de regiones que tienen pacientes más susceptibles o sin inmunización adecuada a la enfermedad o definitivamente enfermos, y obviamente eso ha hecho de que una vez que viajen contagien la enfermedad a otros pacientes por la vía que mencionábamos, respiratoria, dado que es muy transmisible. También se piensa que, por ejemplo, de un caso de sarampión, casos secundarios a ese podrían haber de una sola persona de 9 hasta 18 casos, ya una enfermedad que se caracteriza por esa transmisibilidad alta. O sea, es muy, muy contagiosa. Sí. Perfecto, doctor. Y con respecto a los síntomas, ¿cómo sé yo que tengo sarampión? ¿Cómo se manifiesta esta enfermedad? Bueno, el cuadro clínico tiene un periodo inicial que se llama el prodromo, que claramente es fiebre o compresión de estado general, algunos síntomas respiratorios y conjuntivitis en algunos casos. Ya suele ser muy vago en verdad, pero tiene más que un cuadro febril, puede pasar desapercibido. Y luego, en el periodo de estado propiamente tal, es cuando aparece el exantema clásico, digamos, de la enfermedad, ya que generalmente parte en el cuello y la cara y luego se extiende ya por el resto del cuerpo. Y eso puede durar por lo menos una semana. Pero lo que más los síntomas propios, digamos, es el exantema, la fiebre y en algunos casos o conjuntivitis, dolores articulares, dolores musculares, cosas de ese tipo, algunos síntomas respiratorios también. Pero el exantema y la fiebre es lo que más lo caracteriza. Claro, o sea, en un principio quizás se podría hasta confundir con un estado gripal, quizás. Se puede confundir con muchas enfermedades. Dentro del diagnóstico diferencial, muchas enfermedades pueden presentarse con exantema y fiebre. Pero acá, por ejemplo, el antecedente, ahora, digamos, en este momento, es el hecho de un viajero, ¿ya? Del hecho de haber viajado, porque la enfermedad tiene una incubación 2 a 3 semanas. El hecho de tener un exantema febril de un paciente viajero en las últimas 3 semanas de retorno es lo que uno tiene que tener en consideración. ¿Ya? Muy, muy interesantes sus recomendaciones, doctor. Ya nos están llegando algunas preguntas. Sí. Una de ellas nos consulta, ¿los menores a 6 meses no pueden viajar a otros países o se les puede colocar 2 dosis antes de viajar? Los menores de 6 meses, pucha, en verdad sería lo más recomendable o posponer el viaje, en verdad, porque en verdad asegurar una inmunización en pacientes tan pequeños uno no lo podría hacer. Ya claro. La vacuna está indicada como mínimo de los 6 meses. Yo le hablaba que está normado que en el programa nacional por lo menos un año, ya, pero a una menor edad no es posible, en verdad, certificar una inmunización adecuada para el sarampión. Sí, muy importante seguir estas recomendaciones, doctor. Con respecto a las complicaciones del sarampión, ¿cuáles son? Bueno, los casos, recién hablamos de los pacientes de mayor riesgo, sí. Que son inmunosuprimidos, embarazadas, niños muy chicos, menores de 5 años, adultos mayores, pero a veces tiene algunas complicaciones. Si bien la enfermedad tiene un buen pronóstico general, hay pacientes que sí se complican, ¿ya? Y ellos pueden presentar, por ejemplo, neumonía, ya sea por el mismo virus o por sobreinfecciones por otro agente infeccioso. Pueden presentar encefalitis, ¿ya? Es un cuadro que uno reconoce por el paciente con dolor de cabeza, fiebre, compromiso de conciencia, ¿ya? En las embarazadas en particular, se ha visto que pueden ser gatillantes de síntomas de parto prematuro o aborto. Entonces en esos grupos en particular es donde uno ve esas complicaciones
de ese tipo. Ya. ¿Ya? Doctor, ¿y qué pasa o qué cuidados tengo que tener si es que hay un brote en mi país, en este caso en Chile, o voy a viajar al extranjero y en este lugar hay un brote de sarampión? Ya. ¿Cómo me puedo cuidar? Bueno, lo uno es que si uno tiene que viajar al extranjero, cualquier destino, eso también comentábamos recién, Sí. y si está entre estos grupos que mencionábamos, hacerse un refuerzo de la vacunación, ¿ya? Para poder, digamos, garantizar de que uno, al verse expuesto a cualquier otro paciente potencialmente enfermo o incubación de la enfermedad, esté adecuadamente inmunizado. ¿Ya? Entonces, un punto importante es la vacunación, el refuerzo de vacunación para esos grupos de riesgo que vayan a viajar. ¿Ya? Claro. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si a una mujer embarazada, a un niño o a un adulto mayor le da sarampión? ¿Qué tratamiento tienes que tener? Sí, es muy importante porque a diferencia de lo que uno podría pensar, el sarampión, siendo una enfermedad viral, no tiene un tratamiento específico, no tiene un tratamiento antiviral que uno le vaya a dar al paciente y se vaya a mejorar. Yeah. El manejo, el tratamiento es más bien de los síntomas. O sea, uno trata al paciente asegurar una buena hidratación por el tema de la fiebre, antipiréticos, obviamente, para tener eso mejor control, reposo en la casa, porque por lo menos 4 o 5 días de que empieza este exantema característico, porque es el periodo que uno reconoce de transmisibilidad. Luego de eso podría de a poco retomar su actividad, pero más bien es el manejo de los síntomas, ¿ya? Y esperar la recuperación. Ya, perfecto. ¿Ya? Doctor, nos llegó otra pregunta de Elena. Ella nos consulta si la vacuna de sarampión es para todas las personas. Sí, ya lo hemos hablado. Ya lo hemos hablado, pero lo repito, digamos, que es paciente, digamos, de años que no han recibido ninguna dosis de la vacuna, ponerse una al menos. También de 12 meses hasta los 6 años, ya que tienen solo una dosis, ponerse la segunda. Y en particular está este grupo de los años 71-81 que recibieron una menor dosificación por el programa de ese tiempo, digamos, claro. Y que ellos si no han tenido la enfermedad, si no han tenido 2 dosis de la vacunación en forma posterior, también ellos tienen que asegurarse una inmunización para sarampión. Muy interesante, doctor. Y ahora otra cuéntame. Cosa, que sí, en Chile se han hecho, yo le decía que esta vacuna está incorporada en el programa nacional de inmunizaciones, pero cada cierto tiempo ha programado campañas de refuerzo o de puesta al día de inmunización contra la enfermedad, ¿ya? Por ejemplo, hubo una hora en el verano, enero y febrero, en que tenían que inmunizarse pacientes de 20 hasta los 25 años, ponerse una nueva dosis de la vacuna, porque justamente también ha pasado en Chile que las coberturas de vacunación han ido disminuyendo, ¿ya? Existe menor circulación del virus en general y eso también hace más propenso, hace a las personas más susceptibles. Claro. Entonces es justamente estar atento a estas campañas de la autoridad, del ministerio que se organizan para que en estos grupos que se reconocen que pueden ser más susceptibles se pueda administrar esta vacuna. Pero son campañas, digamos, organizadas para grupos precisos que obviamente uno ve, el ministerio ve que pudiesen estar más susceptibles a la enfermedad. Hay que estar muy atento, digamos, cuando se produzca este tipo de iniciativas. Exactamente, ¿Ya? Hay que estar muy atentos entonces. Doctor, y si ya me dio sarampión una vez en la vida, ¿me puede volver a dar? Ya, bueno, esa es buena pregunta. Uno considera como concepto que no, en verdad. Si una vez que uno... que pasa mucho con las personas mayores, ¿ya? Antes del año 60, ¿ya? Que no había inmunización para esta enfermedad. Yo creía que el 90% de las personas habían estado expuestas o habían enfermado de sarampión. Y uno sí reconoce que una vez que tuvo la enfermedad, tiene una inmunidad indefinida, ya que puede ser de por vida. ¿Sí? ¿Ya? Doctor, ahora hablemos de la importancia de la vacunación, ¿cierto? Estamos también con la influenza en esta época del año. Hemos tenido también vacuna de fiebre amarilla hace un par de meses atrás y también probablemente vamos a seguir teniendo este tema. Entonces, ¿cuál diría usted que es la importancia de vacunarse? Sí. Bueno, una cosa importante que yo creo que nos faltó decir específico es que hay enfermedades que son claramente inmunoprevenibles, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de sarampión, es una enfermedad que tiene todas las condiciones para estar erradicada, ¿ya? Tiene una vacuna que es reconocidamente efectiva. El diagnóstico, ya, si uno lo tiene en consideración, es relativamente alcanzable, simple, y también no existe como un reservorio animal que permita la mantención del virus
más que las personas, ¿ya? Entonces, perfectamente uno puede evitar todos los casos más complicados, la mortalidad en esos grupos de riesgo que conversábamos, por la vacuna, ¿ya? Y esto pasa también con muchas otras enfermedades. Tú me preguntabas de influenza. Anualmente existen campañas del Ministerio para vacunarse a ciertos grupos de riesgo, ¿ya? Y que también se ha visto, en particular la vacuna de influenza, que también ha disminuido la mortalidad de las personas que se protegen y a su vez permite proteger a pacientes más susceptibles, de mayor riesgo, ¿ya? Eso no, digamos que es un concepto muy importante de enfermedades que son inmunoprevenibles y que en verdad uno, por el simple hecho de vacunarse, puede evitar efectos tan importantes como que menos gente se muera por eso, por estas enfermedades, ¿ya? Exactamente, o sea, la importancia de la vacuna es altísima y primordial. Sí. Doctor, nos siguen llegando algunas preguntas. Respecto a los padres antivacunas, en las salas cunas o jardín, ¿se puede exigir que estén todos inmunizados? Es muy buena pregunta, que yo también me la hacía ayer cuando revisaba el tema, pero yo creo que, bueno, en Chile en verdad nada al respecto que diga que entregue obligatoriedad a la vacunación, ¿ya? Aún importante no, saberlo. ¿ya? Pero en otros países sí se ha trabajado al respecto. Yo creo que en algún momento nosotros tenemos que tal vez avanzar en esa línea, ¿ya? Porque no es solo una medida como beneficiosa para uno mismo, sino lo que hace también como una medida de salud pública es proteger a otras personas, ¿ya? Yo no me enfermo, yo no puedo transmitir tal enfermedad a mis contactos, familiares, amigos, sí, cualquier persona, ¿ya? Entonces, de verdad yo creo que se debería empezar a dar una vuelta al respecto y de ver trabajar de que de alguna manera estas inmunizaciones del programa nacional pudiesen tener este sentido de obligatoriedad como un concepto de salud pública para todos. Eso. Perfecto, doctor. ¿No? Bueno, y ahora para ir finalizando esta entrevista, que le haga un llamado, por favor, a toda la gente que nos está viendo sobre la importancia de la vacuna. Ya sé que lo hemos ido conversando durante la entrevista, pero es importante recalcar eso en quienes nos están mirando. Sí, bueno, solo para finalizar de que, bueno, si tienen en consideración algún viaje, si están a cualquier destino, en estos grupos que se recomienda este refuerzo de la vacuna trivírica, que se llama, ese es su nombre, que además tiene el componente de rubiola y parotiditis, tienen que hacer ese esfuerzo por poder cumplir esta medida, porque digamos, vimos que el sarampión puede tener complicaciones graves, ¿ya? Son más las personas que viajan al extranjero y que son parte de estos grupos de mayor riesgo, entonces no cuesta mucho en verdad poder inmunizarse. Uno va con una orden médica, incluso con el pasaje, o demuestra que va a tener un viaje fuera del país para poder recibir inmunización en forma gratuita, ¿ya? En cualquier vacunatorio. Así que es simple, ¿ya? Y lo otro como concepto como final, así como la higiene de manos, como el agua potable, una de las medidas de salud que más ha tenido impacto en la historia, digamos, de la medicina, de la enfermedad infecciosa, son las inmunizaciones, ¿ya? Entonces, solo resaltar, hacer énfasis de lo importante que es y con una efectividad demostrada, digamos, que nadie podría poner en discusión. Tal cual, doctor. Para las vacunas del sarampión, usted decía que solamente uno puede ir a un centro de salud. Vacunatorio, centro de salud con orden médica, ¿ya? O incluso demostrando su viaje fuera del país con un pasaje de avión. Perfecto. ¿Ya? Lo importante es que ojalá se pueda asegurar la inmunización en forma ideal antes del viaje de por lo menos 2 semanas, ¿ya? Poder eso hacerlo en forma anticipada. Perfecto. Muy interesante la información que nos dio y todas las recomendaciones, doctor. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. Gracias a usted. Y les damos también las gracias a todos los que nos vieron hoy día. Nos pueden mandar todas las preguntas que quieran, así que estaremos muy atentos para ir respondiéndolas. Y también los dejamos invitados a un próximo capítulo de Facebook Live la semana que viene. Vamos a estar con el doctor Sebastián von Unger, traumatólogo de mano, hablando de todas las patologías asociadas. Que estén muy bien y que tengan un muy buen día.